Raúl, tenemos a un queridísimo amigo y talentoso, por cierto, en línea. Adelante. Primero quiero contextualizar. Vos viste que esta famosa ley hojarasca del amigo Schwarzenegger va a tocar muchas leyes, lamentablemente va a hacer pelota muchas cuestiones, hablando mal y pronto, y una de las cuestiones que más preocupa es que toca la ley del libro. Entonces, para hablar un poco sobre esto, estamos comunicados con el sociólogo Pablo Alessandrini, que Pablo es sociólogo, pero además es fundador y director de la editorial Aureliana, y además es una persona que hace muchos años trabaja en editoriales y para editoriales nacionales y extranjeras. Hola Pablo, ¿cómo estás? Soy Raúl, me acompaña acá Carlos Márquez, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, queridos amigos? Carlos, un abrazo gigante, y Raúl también. Gracias. Hace tiempo, o sea, sé mucho de ustedes, pero hace tiempo que no nos vemos. Hace muchísimo, claro, por las redes, ¿no? Uno parece que está en contacto, pero después pasan los años y personalmente uno no se ve. A ver, Pablo, vos tenés con tu editorial Aureliana, que ha crecido mucho en los últimos tiempos. ¿Cómo estás viendo el tema de esta modificación en la ley del libro? Porque ha generado en todo el ámbito editorial un profundo rechazo. Ayer estaba leyendo un comunicado de la Fundación del Libro repudiando esto, porque fundamentalmente se considera que va a destruir a todo lo que sea las pequeñas editoriales, las pequeñas librerías, en beneficio de los grandes, ¿no? Como suele pasar con este gobierno. Vos, desde Aureliana, ¿cómo lo estás viendo? Mira, yo así como en líneas generales, después si querés tocamos algunas cosas como muy puntuales de la ley propiamente dicha, porque en realidad en esa ley general que propone, creo que es como el super RIGI o algo así que proponen, están afectando a dos leyes que vinculan a lo que uno podría denominar el ecosistema del mundo libro, ¿viste? Una es la ley del precio de venta al público, que por esa están saltando, digamos, todas las editoriales, librerías, asociaciones, inclusive hasta las librerías grandes, y ahora explicamos un poco, si querés, el fenómeno. ¿Cómo no? Y la otra ley que van a tumbar también es la ley de fomento a la lectura y a la promoción del libro. Con lo cual la idea es destruir todo, romper cualquier tipo de vínculos, que estemos encerrados y solo consumamos pantallas, que creo que este es el punto central de la cuestión, digamos. ¿Qué es lo que pasó o lo que generó la ley del precio de venta al público, que se la conoce también como la mencionan ahora como ley ¿cómo se llama? Ley de defensa de la actividad librera? Lo que pasó es que ya en la antesala de la crisis del 2001 se sanciona esta ley. Yo creo que es media premonitoria un poco, que le da la potestad a las editoriales a fijar un precio único de venta. El precio único de venta lo que te permite es que todos compitan con un mismo piso de igualdad para vender un bien cultural. En este caso, una obra literaria, y eso desestime cualquier tipo de dumping que se pueda ejercer en posiciones de mercado, que por ahí te compran todos los libros, los venden a muy bajo precio, inclusive hasta perdiendo capacidad de ganancia, para después quedarse con todo el negocio de la venta una vez que todas las librerías pequeñas desaparezcan. Que sería como un dumping cultural, digamos, que están ejerciendo. Pero yo creo que la clave está precisamente en destruir todos los espacios que generen vínculos humanos, no digitales, humanos. Entonces, es interesante lo que le decís, las librerías están funcionando acá, digamos, yo creo que Carlos lo debe saber bien también, porque sé que está muy vinculado a temas del teatro y teatro independiente. Ha ocurrido con este formato de librerías pequeñas, editoriales independientes y qué sé yo, lo mismo que en la Ciudad de Buenos Aires siempre sucedió con el teatro independiente. Entre el teatro y la literatura y los libros, el mundo de los libros, Buenos Aires, y no solo Buenos Aires, y la Argentina
en muchas provincias del interior, son de las ciudades que tienen más librerías por cantidad de habitantes. Sí, sí. ¿Y eso qué quiere decir? Digamos que la gente asiste, digamos, tiene la posibilidad de asistir, de charlar con un librero, de que el librero le cuente de los libros, porque la otra opción es, vas a Coto, se me fue una marca, pero digamos, vas al supermercado y agarrás el libro, digamos, sin que nadie te pueda sugerir tu inquietud de lectura. Es así, ahora, sí. Se está por hacer ahora la Feria de Editores Independientes, que es, te diría a esta altura, casi más importante que voy a decir unas guarangadas, que la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, pero no para competir ni nada, sino porque es una feria que todo lector no deja pasar por alto, porque no es una feria para mostrar el potencial comercial de una gran empresa editorial, sino porque es una feria para ir a encontrar una lectura que no la vas a encontrar en ningún otro lado, salvo en las pequeñas librerías o cosas por el estilo. Eso. Y después la editorial se llama Aurelia Rivera. Aurelia, sí, perdóname, me estaba acordando, fue un lapsus mío, perdón, Aurelia, sí, Aurelia. También es una editorial que la fundamos en el 2003, y en esa época que empezaba también todo el tema de el internet y los motores de búsqueda y qué sé yo, nosotros medios de casualidad pudimos darnos cuenta de que la inicial del nombre nos posicionaba en la búsqueda del buscador de Google entre las primeras 10, porque antes el buscador ordenaba por orden alfabético. Qué bueno. Entonces, a raíz de eso, bueno, quedó un poco ese nombre, que es un nombre ficticio, que sus iniciales conforman el AR, que sería el punto AR de Argentina, que es una editorial, si bien es Rivera con B corta, que está en la ribera de los márgenes de la ciudad. Es una editorial chica, muy pequeña. Justamente cuando vos decidís armar Aurelia Rivera, estaba buscando esto, la posibilidad de editar libros distintos. Sí, la posibilidad de poder tratar de armar un catálogo. Inclusive todo esto también para nosotros fue como un aprendizaje, porque el método prueba y error es como una guía, ¿viste? Lo que sí hacen y hacen todas las editoriales independientes, el valor que tienen es un valor de riesgo y de búsqueda de contenidos que, independientemente saber si se van o no a vender, los ponen en circulación y de alguna manera están como haciendo el trabajo que las grandes editoriales ya dejaron de hacer. A nosotros nos ha pasado que hemos editado más de un autor que después de haber editado con nosotros los reciben en las editoriales grandes como diciendo, no, si a ustedes ya los tuvieron una curación de una editorial pequeña, es porque algo de interés revierte para el mercado editorial, y recién ahí le dan bola, pero si no, viste, se pegan contra la pared y contra la vorágine de la gran empresa, que también lo que suele pasar es que la gran empresa te toma, te chupa y después te tira. Así que... Sí, claro, cuando no le servís más, claro. Estamos en una etapa de que recogemos un poco a los autores del maltrato de las grandes editoriales, a veces, no todos, tampoco, no quiero generalizar porque estaría mal de mi parte generalizar, pero algo de eso nos está pasando ahora. Pablo, buen día, Carlos te habla, ¿cómo estás? Carlos, querido, ¿cómo andás? Bien. Tantos años. Bueno, acá andamos. Pero una vez por año o dos nos vemos nosotros, digo. En un lugar nos cruzamos. Hoy me contaste una anécdota del Vieites, bueno, no sé, si da para... Se puede, sí, se puede, ¿no? Bueno, no, la que me dijiste con Dante.
¿no? Sí, total. Pablo Alessandrini fue el primer presidente de Centro de Estudiantes del comercial más grande de América Latina, que era el Hipólito Vieites. Esto es real. Sí, por población de estudiantes. Me consta, sí. Y en el 84, con toda la carga que traía, yo alguna vez le escribí algo a él, con toda la carga que traía los centros de estudiantes de la década anterior en la Argentina, previa a la dictadura. Y sin embargo se hicieron cargo de un momento histórico determinado, en una democracia incipiente, y dentro de las cosas que armaron fue una cantidad de charlas en esa escuela. La primera invitaron al canciller, a Dante Caputo. ¿Te acuerdas de esto, Pablo? Sí, total, me acuerdo totalmente. Me acuerdo que Caputo entra a la dirección del colegio, saluda al director y se va a un rincón a hablar 15 minutos con Alessandrini, charla que nunca supimos el contenido. El director miraba de la otra punta y el enano, perdón, con todo el respeto por el licenciado Pablo Alessandrini, el tipo con su pose habitual de cruzarse los brazos y apoyar la mandíbula en la mano, te escuchaba atentamente. Mira, me acuerdo muchísimo, porque inclusive la previa a esa charla, Dante pidió que entren los representantes estudiantiles, que él no quería estar a solas con el director. Mirá. Entonces, Mirá Dante, ahí se da la charla, digamos, porque yo creo nos pasaba dos cosas. Una, que recién había salido una reglamentación de los centros de estudiantes que se dictó durante el inicio del gobierno de Alfonsín, o se derogaba la posibilidad de que no hubiera centros de estudiantes, que se abría esa posibilidad, y él nos preguntaba cómo nos había caído eso y cómo nos trataba ese director. Si era colaborativo, si nos daba bola o no nos daba bola. De cualquier manera, esa charla tuve quilombos, porque creo que no sé cómo mierda, me parece que me echaron y me reincorporaron, y ahí me diste una mano grande también. No sé si estaba metido Marcelo Stubrin en esa cruzada de reincorporación, porque si no me dejaban y era quinto año. Era quinto año, sí, el tuyo. Sí, bueno, pero está bien. Porque Alfonsín no había asumido. Yo estaba en quinto en el 83. Y Alfonsín asume en diciembre. Vos quinto en el 84. Quinto en el 84. Ese año egresaste. No, sí, tenés razón. Sí es cierto que, bueno, ahora ayúdame con tu carrera, con lo que has estudiado. A veces algunos comentamos ese inicio de la consolidación democrática como algo que llegaba y tenía que hacerse lugar en un bloque de hormigón consolidado de corporaciones, de formas de hacer las cosas, total, de conductas y demás, y que cada espacio que querías abrir era un laburo hercúleo, digo. Gente vinculada a la dictadura. Y además cada espacio que finalmente se abría era una victoria enorme. Y sí, claro, porque ahí había alguien antes ocupando ese lugar y no dejándote ser. Exacto. Pablo, desde que arrancó este gobierno, en términos de lo que tiene que ver con la transmisión escrita, es buena la asociación que hiciste con el Teatro Independiente, porque es real, son ámbitos finalmente de resistencia y registro. Y además son las dos banderas del activismo cultural de la cual esta ciudad tiene que estar como súper orgullosa, porque no creo que haya esa combinación. Porque vos fíjate que tanto las librerías como los teatros independientes son lugares donde la gente no podés armar, ya en la pandemia se vio, no se puede armar teatro por YouTube. Se hace y todo, ¿viste? Pero tenés que ir, tiene que estar el cuerpo, tiene que haber un vínculo, te tienen que contar, tenés que rozarte. Con la librería independiente pasa lo mismo, están funcionando como pequeños centros culturales, sí, de verdad. Y además no están en un eje de circulación habitual. Por ahí generan ejes. Ahora toda la zona por donde se puso Naeski, ¿viste? La librería, una librería independiente, pongámosle, pero por Villa Ortúzar, digamos, por varios lugares. No es que tenés que estar en Callao y Corrientes para... Sí, claro, para tocar libros. Exacto. Hay una lógica. Que te interrumpí. No me interrumpiste. En realidad, vos sabés que este programa es al revés. Nosotros no queremos ser más inteligentes que los que invitamos, por eso los invitamos.
y practicamos una forma de comunicación antigua que es... La opinión del invitado, del entrevistado, termina cuando el tipo hace silencio. Hay tanta gente interrumpiéndose y no escuchándose que no nos vamos a agregar a esa maroma. Desde que llegó este gobierno, atacó la universidad, por extensión atacó las editoriales universitarias de todas las universidades nacionales del país, atacó la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, algo que puede parecer muy lejano al hombre común hasta que llegas a un pueblo y hay una biblioteca en un lugar donde hay 1000 personas y existe porque la CONAVIP le paga la cuenta de la luz. Y cada tanto le remesa ejemplares de revistas, de libros y lo que fuera. Vos sabés que hace 2 sábados, Raúl tiene vinculación por unos hermanos con el tema de cine, es un tema recurrente en nuestro programa de hace años. Alguien escribió que él creía que en algún lugar había una mente siniestra en este ataque a demoler el Inca, a cerrar espacios, a no tocar créditos, a buscar la rentabilidad empresaria por encima de la investigación, dar la oportunidad, ver qué sale de nuevo, que esto, que el otro, que él lo asociaba con que alguien está pensando que esta época no tenga registros fílmicos ni artísticos de lo que está ocurriendo. De lo que está ocurriendo, sí, es probable. Es probable, porque viste que los formatos de pantalla son a través de las historias que duran 24 horas. Claro. Y después desaparecen. Es verdad, sí, es verdad. Sí. Eso, entonces, a mí qué sé yo, no sé si tuviste, mira, te hago una sugerencia de producción, si en algún momento tocan este tema. Gabriel Roxe, un gran amigo de la casa, por lo menos de esa primavera democrática alfonsinista, es el rector del ENERC. Sí, de verdad. Conoce bien la situación actual por la que están pasando y el desfinanciamiento a los que están sometidos, ¿no? Pero bueno. En esta cuestión, yo recuerdo, tengo una biblioteca muy importante, por suerte, porque nosotros éramos lectores, como somos anteriores a las pantallas, tuvimos, muchos años que morfábamos libros, ¿no? Esa cosa de ir en el bondi leyendo, de esperar a alguien leyendo, estar siempre con un libro cerca. Sí. Esa fue una época, por ejemplo, en parte de los 80, antes del 84-85, y después en los 90, donde España y México nos hicieron un desastre editorial, digamos. Se vendían libros en los kioscos a un valor, como si dijéramos hoy día, de 5.000 pesos. Claro. Porque se desreguló la actividad. Yo no sé si directamente qué interpretás o qué presentís o qué presiente el mundo de los editores hoy día. Si lo que viene es también una oleada a que no se produzcan libros en la Argentina directamente, o reemplazar esto por lo digital definitivamente, o sencillamente, que se haga el negocio de vuelta en Barcelona, que vengan los libros de las grandes imprentas españolas y ya, ¿no? Con traducciones espantosas, además. Sí, eso ahí también una discusión como aparte. Sí, digamos, no hay un solo español, hay muchos españoles, en el sentido o muchos serían castellanos, para decirlo. Hay un español del Río de la Plata que no tiene nada que ver con el español de España, con el castellano, y las traducciones a veces son horrorosas. Se están trabajando sobre eso, pero volviendo al otro punto, a mí me da la sensación es que la lógica es que nosotros no produzcamos más nada, que importemos todo. Lo que pasa es que eso todos sabemos dónde termina y qué sentido tiene, que después vamos a tener que, queda ellos están pensando en una sociedad del 20%, en una sociedad que funciona con un 20% de consumidores. Con el tipo de dólar que tenemos, digamos, con el esfuerzo que se hace para sostener ese dólar, no es un esfuerzo productivo, es un esfuerzo de endeudamiento. O sea, es un esfuerzo de hipotecar hacia adelante. Yo no creo que estén... Primero es que no creo que estén pensando en nada que sea positivo para las mayorías. Así que desde el vamos
como que no les creo nada, ningún tipo de política que me digan, no, es un gasto estatal, entonces todo, ellos ven gasto en todo cuando hay lugares que son inversiones, digamos, más en el tema cultural y en el tema educativo. El recurso del conjunto tiene que sostener eso porque va en beneficio de todos, digamos. Bueno, están destruyendo todo, no sé cómo explicarlo, porque creo que el quiebre de esa destrucción es en que no podamos volver a formar vínculos físicos, humanos, y que todo pueda ser reemplazable o por algo producido en otro lado o por tecnologías que nos ayuden a escribir hasta que nos ayudan a pensar, ¿viste? ¿Cuánto, ya que te metiste por ahí, vamos, yo te hago la última de mi parte. Sí, después te agradezco el tiempo y y después dejamos. Raúl continúa. Pero, ¿cuánto falta para que se instale, no? Como una alternativa permanente, o sea, puede estar por un periodo, por otro no, esta nueva sociedad argentina donde lo que nosotros llamábamos disvalores o valores negativos sean opción permanentemente. Hablamos de la discriminación interna, hablamos de la porofobia, el tema con los pobres, hablamos de la gerontofobia, el tema con los viejos, hablamos de la discafobia, el tema con los discapacitados, y hablamos de la xenofobia, donde, digo, estamos a 2 minutos de que el mundo nos ve como supremacistas, por eso nos putean también los progresistas del mundo. Tenemos un vocero al que votaron y que está a cargo, que es eso. Pero si vos sos aliado de Trump y de Netanyahu, no te queda alternativa de que te vean como te están viendo. Y viste usar la simplificación, la expresan los gobiernos a veces, lamentablemente, qué sé yo. No, nosotros nos veían como un país cuna de la democracia cuando Alfonsín empezó a generar, digamos, y articular la posibilidad de que todo el continente latinoamericano pudiese tener elecciones en una época en que no las tenían. Uh-huh. Y eso nos dio un prestigio y nos dio una impronta y nos dio un conocimiento. Tenemos a este tipo como presidente que está desarmando todo ese imaginario que había sobre Argentina, ¿no? La justicia reparadora de los crímenes del Estado, desarmando todo. Qué sé yo, de cualquier manera, para responder tu pregunta, uh-huh. Yo me da la sensación de que son modas. Esto es una moda que va a pasar, digamos. Yo creo que de a poco nos vamos a ir dando cuenta que es más fácil hacer las cosas con los vecinos, hacer las cosas en comunidad, hacer las cosas en los pequeños lugares, generar integración, vínculos, militar, solidaridad. Eso va a volver a estar de moda. Y eso hay que sostenerlo sin soberbia, digamos, incluyendo a todos. Estamos creo, ¿no? Eso ya es como una posición política muy personal, pero... No, tiene que ver básicamente con lo que está en el Acta de Mayo, lo que está en la de Tucumán y con lo que dice la Constitución. Está bien lo que decís, es la línea histórica, por lo menos que en algún momento definimos. Está. No, le quiero hacer la última a Pablo. Recordamos que estamos comunicados con Pablo Alessandrini, entre otras cosas, director de la editorial Aurelia Rivera. Pablo, ¿el catálogo de Aurelia Rivera se orienta hacia un tipo determinado de obras o es amplio? Mira, nosotros, por lo general, es ensayo, sociología o crítica social o crítica literaria y después narrativa. En una época hicimos poesía, pero dejamos de editar poesía porque es como un rubro complejo donde hay que saber demasiado y hay otras editoriales que lo hacían mucho mejor de lo que lo hacemos nosotros y de lo que lo podíamos hacer nosotros, y eso dejamos de hacer. Pero ensayo, nosotros el primer libro que hicimos fue la última traducción que
del último escrito, selección de textos que hizo Pierre Bourdieu antes de morir en castellano, que lo hicimos con una socióloga cordobesa que había sido, ella hizo la traducción, aunque Bourdieu hablaba muy bien español, hizo la traducción de esos artículos, y que después, con el tiempo, cuando se nos cayó ya el contrato, pasado bastantes años, lo recuperó Siglo XXI, la editorial Siglo XXI, que había empezado a editar toda la obra completa de Bourdieu, y es el libro que se llama El sentido social del gusto. Nosotros lo habíamos editado con otro nombre, pero ese fue nuestro primer libro en 2003. Y de ahí en más fuimos haciendo ensayo, cuentos, novelas, editamos varios de los que editamos, ustedes los conocen obviamente. Algunas de las obras que se editaron llegaron a la pantalla cinematográfica de la mano de Martín Weintraub, con su primera obra. Sí. Que creo que te está escuchando. Muy bien, es grande Martín. No, trabajamos bárbaro con Martín, la verdad que es un placer. Hace 3 meses nos dijo Freddy también Storeni que le estuviste editando un libro. Sí, claro, la novela. Esa fue una coedición, fue nuestra primera coedición con una editorial, que en este caso fue Eudeva. Fue nuestra primera experiencia, y también un gusto enorme de poder haber laburado con él. Nosotros hacemos libros, 2 o 3 libros por año, no hacemos mucho más que eso. Ajá. Y eso nos permite también un tiempo de trabajo, viste, con los autores, de poder sentarse, escuchar, charlar, conocer otras cosas que inclusive están por afuera del libro, que ellos puedan saber cómo trabajamos, que nos puedan sugerir, sean más, trabajen mejor de lo que lo están haciendo. Y eso, en ese punto me parece que va la riqueza de recuperar vínculos humanos, ¿viste? Eso es lo que creo. Nosotros participamos mucho de ferias de editoriales independientes, como la que se va a hacer ahora en el Art Media Center, la FED, que empieza el 6 de agosto. Después participamos de una de acá, una feria del libro de Flores, que también es muy, muy interesante. Vamos a La Plata, a la Feria Edita, que se hace sobre fin de año. Estuvimos en la primer feria de editoriales independientes en Venado Tuerto, en Rosario, y así como que vamos armando. Por ahí, en librería sí estamos, pero tampoco es que sean fácil de encontrar los libros, pero en estas ferias seguro que nos encuentran. ¿Y por redes se puede comprar por página web? También, sí. Sí, no tenemos una web, tenemos lo que ofrece ¿cómo se llama? Instagram. Meta, ¿no? Meta. Sí, Instagram o Facebook, que es Aurelia Rivera Libros, y ahí nos encuentran. Bueno, Pablo Alessandrini, te agradecemos muchísimo el contacto de hoy. La verdad que me enteré de cosas del mundo editorial que desconocía, así que bueno, esperemos que esta ley no salga y que Buenos Aires y la Argentina puedan seguir siendo cuna de libreros y de ejemplo de cultura hacia afuera, ¿no? Esperemos lo mismo. Muchas gracias por la charla, por la posibilidad de contar qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, y les mando un abrazo cariñoso a los dos. Gracias, igualmente. Que tengas un buen fin de semana, Pablo, es un placer. Igual. Es el catálogo de Aurelia Rivera, la verdad que es muy, muy interesante, porque tienen cosas, y no lo digo porque le tenga afecto a Pablo, sino porque en serio, objetivamente, tienen obras muy distintas a las que podés conseguir en otros lugares, alternativas, quizás, no sé si es la palabra